Muy bien, pues entramos al tema de límites, al capítulo de límites, y básicamente ayer veíamos eh, la idea intuitiva de lo que significa un límite, independientemente de la parte de matemáticas. Y luego ya entramos a la parte algebraica y a la parte geométrica de lo que es un límite, ¿no? Y si recordarás, en una de las sesiones de la semana pasada, Sí, me parece que fue Axel que decía, entonces una asíntota es un límite y efectivamente, ¿no? Una asíntota determina un límite. Por ejemplo, aquí en esta gráfica tenemos esta función, 1/x - 2. ¿Esta función de qué tipo es? ¿Recuerdas? ¿Qué tipo de función es? es racional Racional, muy bien. ¿Y cuál es la restricción para el dominio en una función racional? que el denominador diferente de cero, Muy bien, el denominador no puede ser cero. ¿Y qué número para x haría que el denominador sea cero? un... No te escuché si me respondiste. Sí, sí, 2 positivo, Muy bien, un 2. Entonces, ese 2 quedaría fuera del dominio. Entonces, el dominio aquí de esta función, ¿cuál sería? eh, quedaría de menos finito a 2 con paréntesis, ¿Ah? unido a 2 más infinito. Muy bien, exactamente, ¿verdad? De menos infinito a 2 y de 2 a infinito. Con paréntesis porque no toma el 2. Sí, Pero si te das cuenta, ahí en ese dominio, nosotros estamos excluyendo al 2 y ya en la gráfica podemos ver que en sí, x igual a 2 pues la función es discontinua, es decir, viene desde menos infinito y cuando llega, se va aproximando a 2 se va infinitamente hacia el lado negativo de y nunca ajá, va a tocar el 2. Se va a acercar infinitamente al 2 pero nunca va a llegar a ser igual a 2. a 2. Y entonces, esta curva que delimita en este valor de x igual a 2 pues a eso es lo que llamamos un límite. O sea, aquí el límite, ¿cuál es? 2. O sea, el límite al que se aproxima la función y en donde se vuelve infinitamente indeterminado, pues es 2. Entonces aquí ese límite marca lo que se llama una asíntota, en este caso una asíntota vertical. Y lo veíamos en las clases pasadas, ciertamente una asíntota pues es un límite. Ya de hecho vimos en su término algebraico, en las clases pasadas vimos límites en algebraica, digo, perdón, geométricamente hablando. O sea, en las gráficas vimos que había ciertas limitaciones de la gráfica en las cuales era discontinua. Entonces, ¿cómo identificamos por lo general un límite cuando hay un corte en la gráfica? Aquí, Ajá, en esta gráfica, no se puede trazar sin despegar el lápiz del papel. ¿Por qué? Porque vengo desde menos infinito y luego cuando se aproxima a 2, se va hasta infinito. Entonces, este brazo, para poder hacer el otro brazo en el primer cuadrante, pues yo necesitaré a fuerza despegar el lápiz del papel. Entonces, en resumen, ayer decíamos, ¿cómo identificamos que una función es discontinua? Pues que primero tiene que poderse trazar sin despegar el lápiz del papel, gráficamente hablando. Y segundo, tiene que cumplir ciertas restricciones. Aquí, por ejemplo, una función f de x es continua. Primero, si existe f de a, o sea, aquí, por ejemplo, si una función f de x es continua en un punto x igual a a, por ejemplo, en x igual a 2 la función será continua, y entonces dice, si existe f de a, esa sería la primera condición. Si yo al evaluar el valor al cual está igualado x en la función,
y me da un valor real, entonces cumple con la primera condición. Aquí, por ejemplo, si evaluáramos la función para x igual a 2 nos daría 1/2 - 2, 1/0, que es indeterminado. Entonces, como no existe f de 2, o sea, la función evaluada en 2, que se representa de manera general con la letra A, como no existe, la función no es continua. Lo otro que tiene que cumplirse es que exista el límite eh, para esta función, que el límite debe existir. Ayer veíamos que hay casos en los cuales el límite no existe. Y hay casos en los cuales el límite aparentemente no existe, pero modificando la función de manera algebraica, puede existir. Y el tercer criterio es que el límite de la función cuando x tiende al valor determinado, pues debe ser igual a f de a, o sea, al primer criterio. Pues aquí f de 2 para esta función es indeterminado. Y como ya el primer criterio no se cumplió, que es que no existe f de 2, pues aunque los demás se cumplieran, decimos que la función es discontinua. Entonces ayer llegamos a estas conclusiones en las cuales gráficamente se puede ver cuando una función es discontinua porque está en partes, está en pedazos, digamos. No está unida de manera continua, valga la redundancia. Pero si no Sí, tuviera una gráfica, algebraicamente, ¿cómo se puede determinar si una función es continua? Primero, o sea, si es continua en un punto, porque por lo general se da un punto en el cual se quiere saber si es continua. Primero, al evaluar ese punto en la función, debe arrojarme un valor real. Luego, el límite debe existir cuando x se aproxima a ese valor. Y por último, el límite que existe debe ser igual a f de a. O sea, el tercer criterio me involucra a los dos anteriores. Es decir, si el uno con el 2 ambos existen y ambos son iguales, que eso sería el cumplimiento del 3, entonces la función es continua, si no tuviéramos la gráfica. Pero en este caso, como tenemos la gráfica, pues se puede ver perfectamente que la función es discontinua. Y entonces se puede ver muy bien en dónde está la asíntota, que en este caso es en x igual a 2. O sea, aquí hay un límite en el cual la gráfica llega, del cual no puede pasar. Ese es el concepto general de límite, ¿no? Una barrera que no se puede pasar. Y aquí, por ejemplo, la curva perfectamente me demuestra que en x igual a 2 es la barrera, no la puede pasar. Entonces es un límite. Entonces es el lugar en el cual la gráfica topa, o sea, se limita. Igual para la otra parte de la gráfica. Eh, el límite es para x igual a 2. Entonces, desde sí, menos infinito a 2 y de 2 a infinito, que no es otra cosa pues que el dominio. Entonces, a manera de generalizada y a grandes rasgos, este, ya te voy a enviar ahí la sesión, ahí el grupo, en un ratito para que puedas sí, visualizarla sí, y gracias. compaginarla con esta. Pero ahorita en lo que vamos a ver, pues vamos a ver algunas cuestiones para poder ir resolviendo límites. Ahora vimos también algunas proposiciones o teoremas para el cálculo de límites. Y estos teoremas que vimos no son otra cosa que reglas em, que se basan en la sustitución directa de el número al cual tiende x en las funciones. Por ejemplo, em, cuando tenemos una constante, el límite de un número constante, y x tiende a algún número en particular, el valor del límite es la misma constante. Y aquí decíamos, ejemplo, obtener el límite de 7 cuando x tiende a 2. Fácil. El límite de 7 cuando x tiende a 2 es el mismo 7. ¿Por qué? Porque si yo quisiera sustituir el 2 al cual tiende x en la función, como la función es un número constante que es 7, 7 no tiene x. Entonces no hay donde yo pueda sustituir ese 2.
Por lo tanto, el resultado cuál será, pues el mismo 7. Y así vimos algunos criterios o reglas que se pueden ir siguiendo para cuando hay una suma de funciones y quiere calcular el límite, o cuando hay un producto de funciones y quiero calcular el límite, o cuando hay un cociente de funciones y quiero calcular el límite. En todos estos casos, lo que hicimos fue sustituir directamente el valor al cual tiende x en las funciones y resolver algebraicamente. Por ejemplo, aquí dice, ejemplo, determina el límite de 3x más 4 sobre 2x más 1 cuando x tiende a 2. Entonces, la primera parte y la más sencilla para calcular un límite es simple y sencillamente sustituyendo el valor al cual tiende x, por ejemplo, en este caso 2 en la función. Entonces, si yo meto ese 2 en la función, pues sería 3 por 2 6 más 4 10. Y abajo 2 por 2 4 más 1 5. 10 entre 5 2. Entonces, Sí. lo más sencillo que uno puede hacer para querer calcular un límite. Ahora, nota importante, de hecho lo agregué ahí en las diapositivas de ayer. Nota súper importante. El, el concepto de límites o el cálculo de límites no es una matemática exacta, es una matemática de aproximación, es un análisis aproximado o de tendencia. Por ejemplo, dice x hallar el límite de esta función racional cuando x tiende a 2. Y cuando dice tiende, lo que tenemos que entender es que x no es igual a 2. De hecho, en una de las diapositivas de ayer viene un párrafo que dice, no interesa saber lo que pasa cuando x es igual a ese valor al cual tiende. No, no, eso no importa. Lo que nos importa saber es cómo se comporta la función, en este caso esta, cuando x tiende, se aproxima. Es un análisis de tendencia, de aproximación, no de exactitud. De hecho, por lo general, no interesa saber cuánto vale la función cuando x es igual a ese valor. Solo interesa saber cómo se comporta la función, o sea, cómo crece o cómo decrece, o cómo cambia sus valores, cómo se desvía, cuando x tiende o se aproxima a un valor específico. Ese es el chiste de los límites. Y entonces es un análisis de aproximación. Los valores que obtenemos son valores aproximados, pero esa aproximación se busca que sea tan cercana al valor real que la diferencia entre el valor aproximado y el valor real sea tan pequeñito que se pueda despreciar. Y entonces podemos a veces decir que el valor de esta función cuando x tiende a 2 es un cierto valor, por ejemplo 2. Pero como x no es igual a 2, esta función cuando yo la resuelva no me va a dar 2 exactamente. Esto se puede ver de manera gráfica. No me va a dar 2 exactamente. Me puede dar un 1,9999 por decirlo. O un 2,0001. Es muy cercano a 2, pero no es 2. Entonces, algo muy importante es entender que x solo se aproxima, solo tiende a un valor, pero nunca va a llegar a ser ese valor. O sea, x nunca va a ser 2. X puede ser 1,9999 o 2,0001. En este caso coincide que x tiende a 2 y el resultado de la función, al evaluarla en 2 me da 2. Es simple coincidencia. Pero x nunca va a llegar a ser ese valor al cual tiene. Y entonces, teniendo ese concepto de que x no es igual al valor al cual tiende, sino solo se aproxima, entonces la función no va a ser exactamente igual a 2, solo se va a aproximar a 2. Y eso nos va a ayudar a que más adelantito, que es el tema que, la parte que vamos a tratar hoy, cuando hay veces que cuando uno sustituye directamente, por ejemplo, si sustituimos directamente este 2 en la función, aquí me dio un 2, pero hay veces que me da un
una indeterminación, por decir, un 2 entre cero o un 3 entre cero, cuando se sustituye directamente el valor al cual tiende x en la función. Aquí no pasó eso. Por eso esto que vimos ayer, estos pequeños teoremas, son en base a eso, cuando se sustituye directamente el valor en la función y no hay indeterminaciones. Ahora, la siguiente parte es la que vamos a ver hoy. ¿Qué pasa cuando yo sustituyo directamente el valor al cual tiende x en la función, pero no me da un valor real, me da alguna indeterminación? Y entonces yo tengo que ver si el límite no existe o simplemente hay una indeterminación que en apariencia me puede reflejar que el límite no existe. Pero al yo hacer o aplicar ciertos métodos algebraicos, puedo reorganizar la función para evitar esa discontinuidad que me estaba propiciando la sustitución directa. Entonces, estos son límites de otro tipo, en los cuales se incluyen límites, por ejemplo, cuando el numerador es cero, pero el denominador no. En este caso sabemos perfectamente que un cero sobre cualquier valor, pues es cero, no hay tanta complicación. Pero ¿qué pasa cuando el, la solución de yo dividir dos números, eso me da una indeterminación que le podemos llamar infinita? Otra cuando el denominador pues es cero y eso me da una indeterminación que se le conoce o se le llama muchas veces, o sea, así se representa con el infinito. Entonces, ese tipo de límites que cuando yo sustituyo directamente el valor y me da algo como esto, yo tengo que saber o analizar la función si realmente el límite no existe o si yo, reorganizando la función, puedo evitar esa indeterminación y localizar verdaderamente el límite. Tal vez el límite sí existe, pero está escondido por la forma en la cual está escrita la función. Entonces yo tendría que reorganizar la función para que se muestre ese límite que está ahí escondido. Y entonces eso es lo que vamos a tratar hoy, de esos casos. Entonces, iniciamos. Dice, cuando la variable x tiende a cero, que son de los casos a veces más críticos, o bien cuando tiende a infinito, se obtienen en algunos casos, porque no es en todos, los siguientes resultados en los que el valor de c pertenece a los reales, pero tiene que ser diferente de c. Entonces, aquí vamos a empezar a ver, fíjate, tenemos dos grupos, digamos. Uno cuando x tiende a cero, que son los casos especiales, y el otro cuando x tiende a infinito. Dentro de las posibles soluciones, posibles, no siempre, pero en algunos casos, vamos a obtener ciertos estos resultados. Cuando x tiende a cero, podemos obtener lo siguiente. Por ejemplo, límite de x sobre algún número constante cuando x tiende a cero. Solución. Sustituimos el valor al cual tiende x, ¿no? Que es cero. Y como está en el numerador, pues sería el límite cuando x tiende a cero de x sobre c igual a cero. ¿Por qué? Porque al yo sustituir el cero en el numerador, me quedaría cero sobre c y eso es igual a cero. Cuando el cero está en el numerador y abajo hay cualquier número diferente de cero, eh, el resultado siempre es cero. Cero sobre 1000, cero sobre menos 50, eso da cero. Pero pues entra dentro de los casos especiales, ¿no? Los posibles resultados cuando x tiende a cero. Ahora, el siguiente posible resultado cuando x tiende a cero es este, el límite de un valor cualquiera, c, dividido entre x, cuando x tiende a cero. Y si yo sustituyo directamente ahí el cero en el denominador, de forma práctica o rápida puedo yo decir que el límite no existe. ¿Por qué? Porque C sobre cero o cualquier número sobre cero no está definido matemáticamente. Ahora, hay quienes le ponen como resultado infinito, ¿no? Por ejemplo, 2 sobre cero, infinito.
y lo ponen como una forma de establecer un resultado, pero infinito no es un número. Por lo tanto, el límite o esta operación no existe, no está definida. Y entonces, de primera instancia, cuando tenemos eso, lo que podemos decir es que el límite no existe. Más adelante vamos a ver que hay casos en los cuales puede ocurrir eso al sustituir directamente el valor al cual tiende x en la función, pero reorganizando la función sí podemos obtener un límite. Bien, esos son los dos primeros casos que se pueden dar cuando x tiende a cero. Luego tenemos varios casos que se pueden dar cuando x tiende a infinito. Esos son de los límites más, a veces complejos, ¿no? De lograr resolverlo. Cuando x tiende a infinito. Y por eso tenemos casos especiales. Primero, el límite de x sobre una constante cualquiera cuando x tiende a infinito. ¿Qué hago yo? Sustituir directamente el infinito en el numerador donde está la x. Y me queda infinito sobre un valor constante, c. Esto es una forma indeterminada, porque yo tengo infinito sobre un valor, eso me va a dar otra vez infinito, o sea, no me va a dar un valor real. Es eh, una indeterminación, es algo que no está definido. Se pone infinito, así como si yo pusiera 3 entre cero, muchas veces se pone infinito, pero el infinito no es un valor, no es un resultado. Entonces aquí diríamos, o podríamos decir también que el límite no existe. Dependerá si podemos reorganizar la función, en este caso aquí es una representación general nada más, dependerá si pudiéramos reorganizar la función para evitar esta indeterminación. Pero ese es uno de los casos que se puede dar. Siguiente caso, cuando tenemos el límite de un valor constante dividido entre x, o sea que x es ahora el denominador, y x tiende a infinito. Si sustituimos directamente el infinito en x, o sea en el denominador, tendríamos un número constante, por decir 5, dividido entre infinito. Y eso sí está definido. Un valor cualquiera constante dividido entre infinito, eso es cero. Eso sí está definido. Son algunos de los casos que pudiéramos tener. Ahora, tercer caso, el límite cuando x tiende a infinito de un valor constante más x. Podemos sustituir directamente infinito aquí donde está x y sería c más infinito. Y eso me da infinito. Como no es un número infinito, aquí podríamos decir también que el límite no existe, a menos que pudiéramos reorganizar la función en cuestión y evitar esa indeterminación y obtener un número ya finito, por decir 3, por decir 1. Y el cuarto caso que pudiéramos tener es el producto. Eh, Límite cuando x tiende a infinito de un valor constante multiplicado por x. Al sustituir quedaría ese valor constante c por infinito y eso me daría infinito. Nuevamente aquí podríamos decir que el límite no existe porque infinito no es un número, pero si se pudiera reorganizar la función, podemos tal vez evitar esa indeterminación y encontrar un valor finito para el límite. Entonces aquí algunas observaciones. En las soluciones del inciso B, o sea, estas, las cuatro, cuando leemos el signo igual, por ejemplo aquí igual, debemos pensar que tiende a infinito. Por ejemplo, infinito sobre c igual a infinito. O sea, el hecho de que pongamos el término igual no quiere decir que sea exactamente igual, porque infinito pues no es un número, sino que esta división lo que me va a propiciar es un valor también que nunca va a dejar de incrementarse. Entonces es lo que representa infinito, un incremento eh, indeterminado sin freno hacia los positivos o un decremento hacia los negativos indeterminado, indefinido. Entonces, a pesar de que leemos igual a infinito, realmente estamos diciendo que tiende o se aproxima o va sin detenerse hacia ese lado.
de los números positivos o de los números negativos, dependiendo el caso. Luego, al aplicar los razonamientos como de que no existe límite, o que el límite diverge, o que da infinito, nos referimos al mismo significado. Porque en algunas literaturas podría decir, ah, pues infinito sobre C diverge, ¿no? Como resultado. O infinito sobre C no existe límite. O infinito sobre C, infinito. Cualquiera de esas frases, infinito, o que diverge el límite, o que no existe el límite, significan lo mismo, para que independientemente la literatura o la persona que puede emplear esos términos se está refiriendo a lo mismo, a que el límite no está definido, no está determinado o no existe. Preguntas hasta aquí, estamos viendo a grandes rasgos y ahorita vamos a entrar ya a aplicar estos conceptos y a ver de qué manera se pueden evitar esas indeterminaciones. Preguntas hasta aquí. No, está bien, hasta aquí. Ahora entonces vamos a ver esas formas indeterminadas que nos vamos a encontrar en funciones ya definidas. En algunos casos, los más frecuentes son a veces en los exámenes, cuando reemplazamos x por un número determinado a la función f de x adopta algunas veces estas formas, por ejemplo, cero entre cero o infinito entre infinito. Muchas veces nos va a pasar eso. Cuando sustituimos directamente x en la función, nos puede dar esto, arriba cero y abajo cero. Eso obviamente también es indeterminado. Infinito entre infinito también es indeterminado. Esas expresiones eh, no representan un valor definido, o sea, cero entre cero no me da un valor real. Infinito entre infinito, pues tampoco. Y se le llama a cada una de esas expresiones indeterminadas o límites indeterminados. En ocasiones es posible evitar esta indeterminación, ya que la función f de x puede tener un límite a medida que x se aproxima a ese valor específico. Este límite se obtiene para algunos ejercicios transformando la función, es lo que te decía, reorganizando la función, en otra que sea igual a la función original para todo valor de x, excepto para x igual a ese valor al cual tiende x. ¿A qué se refiere todo esto? A lo que yo te decía hace unos minutos, en que a veces al sustituir directamente el valor al cual tiende x, por ejemplo, x tiende a cero, y yo lo sustituyo en este tipo de funciones, un valor constante sobre x. Eso me da un c sobre cero que no está definido. Entonces yo puedo decir el límite no existe o diverge. Bien, pero si yo reorganizo la función en cuestión eh, y obtengo una función equivalente, que se exacta, valga lo mismo que la función original, en esta nueva función, que es la misma, solo que escrita de una forma diferente, al sustituir el valor al cual tiende x, por ejemplo cero, puede darme un valor real, puede darme un límite, un valor definido. Y entonces esas dos ecuaciones serían igualitas, simple y sencillamente, la primera, no está determinada para x igual a cero, y la otra sí. Eso es a lo que se refiere este párrafo, que en ocasiones es posible evitar esa indeterminación que me da al sustituir directamente en la función original el valor al cual tiende x. Es posible evitar esa indeterminación, ya que la función puede tener un límite a medida que x se aproxima a A. Por eso no nos interesa saber cuánto vale la función cuando x es igual al valor a, sino cómo se comporta la función cuando x se aproxima hacia ese valor. Y en esa aproximación puede haber un punto en el cual sí haya un límite. Tal vez en x igual a ese valor específico no existe límite, pero en x igual a un valor muy cercano sí puede existir límite. Y entonces, por decir, vamos a suponer que x vale 2
y al sustituir 2 en la función me da una indeterminación, infinito por decir. Pero ¿qué pasaría si en vez de sustituir el 2 sustituyo 1,99999 y la función me arroja ya un valor definido? Entonces, el límite existe para x igual a 1,99999, pero no en x igual a 2. Pero como no me interesa cuánto vale la función cuando x es exactamente igual al valor al cual tiende, sino hacia qué valor se aproxima. Cuando x se aproxima a ese valor, entonces para mí el valor de la función cuando x es igual a 1,99999 está muy cerquita, ese valor que me dio la función, del valor que me pudiera dar cuando x es exactamente igual a 2. Y entonces, para fines de aproximación, o decir, por decirlo así, de redondeo, yo puedo decir que cuando x es igual a 2 la función vale ese valor determinado que me dio. Aunque no sé exactamente así, sino lo que significa realmente es de que ese límite es el valor de que me dio cuando x se aproxima a 2. Y entonces este límite se obtiene para algunos ejercicios transformando la función original en otra igual a ella, para todo valor de x. Así que sea válida esa función nueva y que esté definida para todo valor de x, excepto cuando x es igual exactamente a ese valor al cual tiene. Entonces, ya para irlo aterrizando, pues vamos directamente a poner ejemplos. Y vamos a ver estos dos casos. Cuando tenemos la forma indeterminada cero sobre cero o, por ejemplo, un valor constante sobre cero. En algunos casos, con la sustitución directa se obtiene como resultado un cero sobre cero o pudiera ser también un 3 sobre cero, por ejemplo, cualquier número sobre cero, que es una indeterminación. Para evitarla, según sea el caso, y me equivoqué, bueno, me faltó una, según sea el caso, no, no. En algunos casos, se puede evitar esa indeterminación. Para evitarla, dependiendo del tipo de función, se puede o factorizar o bien racionalizar el numerador y el denominador, o bien, si es una función trigonométrica, sustituirla por otra equivalente, es decir, por una identidad trigonométrica. Por ejemplo, calcular el límite de x cuadrada menos 9 sobre x menos 3. Esta es una función ¿de qué tipo? Función racional. ¿Y cuál es la Cuadrática. bueno, no, pero ¿cuál es la restricción para una función racional? Que el denominador no se convierta en cero. Muy bien. ¿Y cuál sería el dominio de esta función? El dominio de esta función sería de menos infinito a cero, con paréntesis, y no, perdón, de infinito a menos 3 con paréntesis, unido a 3 más infinito. A ver, te animo a que recapitules. Fíjate, ¿qué valor me volvería cero el denominador? Un 3. Un 3. Entonces el dominio sería, El dominio sería mm, de menos infinito a 3, muy bien. Ajá. unido a 3 más infinito. Perfecto. Así. Y aquí, bueno, aprovecho para hacer una recapitulación de la parte de funciones, pues para que no lo vayamos dejando en el olvido. Sí, Muy bien. Ahora, fíjate bien, esa función racional y que tú acabas de calcular el dominio.
y tú podrías calcular el rango también ya. Yo te puedo decir que su dominio son todos los reales, pero por la forma en la cual, y esto es lo que nos pasaba en las ecuaciones, en las funciones del tema pasado, que a Sí, veces por la forma en la cual estaba escrita y en apariencia o en teoría podría decirnos el dominio es tal o el rango es tal, pero en la práctica es otra. Si yo graficara esta función, nos daría algo, una recta. Si yo graficara esta función x cuadrada menos 9 nos daría una recta, mira. X cuadrada menos 9 sobre x menos 3 es la ah, misma. Y fíjate, pero ¿qué esperarías tú? ¿Qué forma esperarías tú? Así viendo esta función, ¿qué forma de gráfica esperarías tú? pues por la x cuadrada me da la idea de una curva. Una parábola, ¿verdad? Sí, Pero al graficarla, mira, no da una curva, no da una parábola, da una recta. Y entonces el dominio de una recta, de una línea recta, son todos los reales. ¿Qué pasa aquí? Y imagínate, incluso eso nada más con el dominio. ¿Qué sí, pasa entonces? Es la forma en la cual está escrita la función, pero está, digamos, escondido ahí, vamos a decirlo así, una, una versión de esa función más sencilla. Y en los límites eso es lo que pasa. Muchas veces por la forma en la cual está escrita la función, al sustituir directamente el valor al cual tiende x, me da un resultado indeterminado, o sea, no me da un valor real. Y pudiera ser, en apariencia, que el límite no existe. Pero si yo reorganizo la función, voy a ver que puedo obtener una forma más sencilla, es la misma función, pero escrita de otra forma más sencilla, en la cual si ahora yo sustituyo el valor de x, ya me da un valor real. Y entonces puedo ver que el límite sí existía, solo que estaba escondido por la forma en la cual estaba escrita la función. Esos son los casos que ahorita vamos a estar trabajando, porque de hecho son los más complicados. De ahí en fuera, cuando tú sustituyes el número y te da un valor real directo, pues es el límite, sin problema. El problema es cuando tú sustituyes y no te da un valor real, te da alguna indeterminación. Entonces hay que ver cómo identificar, porque hay casos en los que sí, sustituyes directamente, te da una indeterminación y el límite no existe. Y aunque tú rearregles la función, va a seguir dándote la indeterminación, porque de verdad el límite no existe para esa función. Hay casos en los que así te puede pasar, pero en muchos, al rearreglar la función, reorganizar la función, podemos ver que el límite sí existía, solo que estaba como espera. Entonces, solución. Al sustituir directamente el 3 en la función racional que tenemos aquí, pues sería 3 al cuadrado, 9. Y aquí abajo, 3. Y entonces me quedaría arriba 9 menos 9 y abajo 3 menos 3. Eso me da un 0 sobre 0 que es indeterminado. Para evitar esa indeterminación, vamos a transformar la ecuación. Obviamente, aquí para transformarla va a depender de la pericia ya del álgebra. ¿Te acuerdas que yo te decía en las clases pasadas que en los límites solo es entender qué se tiene que hacer? Pero sí. de ahí en fuera es álgebra. Es aplicar métodos algebraicos y pericia algebraica. Igual las funciones. Sabiendo las generalidades para el dominio del rango, lo demás es álgebra. Entonces aquí es álgebra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si me da una indeterminación al sustituir directo, tengo que transformar la función. ¿Cómo lo hago? Con mi conocimiento del álgebra. Y hay algunos métodos, por ejemplo, la factorización, por ejemplo, la racionalización. O si fuera una función trigonométrica, usar una identidad trigonométrica. Y esto me podría reorganizar la función a una forma más sencilla en la cual ya pueda yo sustituir el valor al cual tiende x y obtener un límite real. Entonces, transformamos la ecuación en otra equivalente, para lo cual x esté definida en ese valor de 3 al cual tiende.
Esto lo podemos hacer en este caso de diversas formas, pero de manera particular, al menos en este caso, factorizando el numerador por diferencia de cuadrados. Claro, aquí se tiene que visualizar, por ejemplo, digo, x cuadrada menos 9 sobre x menos 3. ¿Cómo la reorganizo en otro tipo de función? Yo tengo que hacer uso ya de los conocimientos algebraicos que yo tengo. Por ejemplo, arriba yo tengo un x cuadrada menos 9. Entonces ahí me puede dar una idea de qué diferencia de cuadrados arriba, por ejemplo. Y antes de incluso de empezar a escribir, yo podría hacer un análisis mental para decir, bueno, qué pasa si yo factorizo el numerador por diferencia de cuadrados? ¿Qué obtendría? Ah, pues obtendría la raíz de x cuadrada x, la raíz de 9 3 y obtendría un x más 3 por un x menos 3. Ah, y si obtengo un x menos 3 arriba como factor y como tengo abajo un x menos 3, pues es el mismo término, lo puedo dividir, me va a dar un 1 y solo me quedaría el otro factor de arriba, un x más 3. De eso mentalmente yo lo puedo hacer o lo tengo que empezar a ejercitar para no empezar a escribir, digamos, mecánicamente, sino realmente saber cuál es el camino. Y si veo que eso que estaba yo pensando no me sirve, emplear otro método, ¿sí? O factorizarlo de una manera diferente. O tal vez arriba tengo que factorizar y abajo también. Entonces, eso ya tiene que irse visualizando con el conocimiento algebraico que uno tiene y que puede uno ir desarrollando y ejercitando también. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que hicimos es factorizarlo por diferencia de cuadrados el numerador. Y entonces tendría x menos 3 por x más 3 y tengo un x menos 3 arriba como factor y un x más 3 abajo, que como no hay otro término abajo, pues puedo simplemente hacer la división. X menos 3 entre x menos 3 1. Y 1 por x más 3 pues me queda x más 3. Entonces al final, x cuadrada menos 9 sobre x menos 3 factorizando y dividiendo lo que se pueda dividir, se transformó en x más 3, pero es exactamente la misma. Si yo grafico x cuadrada menos 9 sobre x menos 3, me da esta recta. Y si yo grafico x más 3, me da esta misma recta. Exactamente la misma. O sea, es la misma función, solo que escrita de una manera diferente. Y ahora, ya que la reorganicé, sustituimos en esa versión equivalente el valor al cual tiende x. Y entonces decimos el límite de x más 3 cuando x tiende a 3. Ahora sustituyo directamente el 3 y sería 3 más 3 igual a 6. Y entonces ya tengo un límite definido. Ya tengo un límite en números reales que me da una idea de a cuál valor tiende la función cuando x se aproxima a 3. Y nuevamente, aunque usamos los signos de igual, el límite me dice que es 6, pero el hecho de que usemos el signo de igual es meramente un redondeo, porque realmente nunca va a ser 6, porque x no es igual a 3. Si eso puede parecer a veces un poquito confuso, pero x, si te das cuenta, incluso no se emplea el signo de igual para decir x igual a 3. Se emplea una flechita para decir que Sí, x solo se aproxima, solo tiende. ajá. Entonces, como x no es igual a 3, el límite no va a ser igual a 6. Tal vez x se aproxime tanto a un 2.9999 y el valor del límite sea un 5.9999 o un 6.00001, pero nunca va a ser igual, aunque aquí se utiliza el signo de igual, que básicamente lo que se hace es un redondeo. 5.9999 pues lo redondeo a 6. ¿Por qué? Porque la diferencia entre 5.9999 y 6
Pues es un 0,00001, bueno, 0001. Y 0,00001 en porcentaje sería 0,001%. Y en muchos procesos, incluso reales, siempre hay un margen de error, siempre hay un porcentaje de error tolerable, que en muchos casos puede ser incluso de un 2%. Va a depender del proceso o el fenómeno, ¿no? Pero hay fenómenos o procesos en los cuales puede haber un margen de error de un 5%, un 2%, un 1%. Y entonces un 0,001% pues es perfectamente aceptable. En una fábrica, por ejemplo, de lápices, pues siempre hay una probabilidad de que salga un lápiz defectuoso, un porcentaje tolerable. Digamos, de cada 10 lápices, uno que salga malo. Bueno, no, de cada 100 lápices, uno que salga defectuoso, pues es un 1% de margen de error y es aceptable. Y ahora si el error, el porcentaje de error fuera un 0,001%, es algo súper aceptable. Entonces, cuando la diferencia entre el valor real, que en este caso sería un 6, perdón, bueno, sí, el valor exacto, ¿no? Que sería un 6 o idealmente sería 6, y el valor aproximado, un 5,9999, esa diferencia es tan pequeñita que, pues, el error es menospreciable. Y entonces podemos hacer un redondeo, porque está tan cerquita y a veces sí es infinitamente cerquita el valor aproximado del valor real o del valor exacto, que pues es indistinto ya para términos prácticos decir eh, que es igual a ese número. Pero x no es igual a 3, tiende a 3, pero nunca va a llegar a ser igual a 3. Y entonces el valor del límite, aunque me dé un 6, yo sé que no va a ser 6 exacto, va a ser muy cercano a 6, ya sea por debajo o por arriba del 6, pero solo muy cercano. Entonces esto es un análisis de aproximación. ¿Cómo ves? Preguntas, dime qué te parece, cuál es tu impresión sobre esto. Este, ahí por la tendencia al número de la X, se puede uno imaginar pues muchas decimales, ¿no? Claro. Eh, Si estamos trabajando con una calculadora, a lo mejor la calculadora por tanta decimal sí me da el número exacto, como en este caso 6. No, no, porque la calculadora no está diseñada para eh, darte una aproximación. O sea, si tú le metes a la calculadora un 3 y sumas 3 más 3, te va a dar 6, porque la Ajá, calculadora no está entendiendo. Si tú le diste un 3 a la calculadora para la operación de x más 3, la calculadora te va a dar 6, porque la calculadora no analiza, la calculadora acepta lo que tú le das y de acuerdo a la operación, ella la hace y te arroja un valor. Tú eres el que sabes que ese 3 al cual tiende x no es exacto, va a ser muy cercano, tal vez 2 punto y 109 después del punto decimal. Pero la calculadora no, porque la calculadora pues no piensa, ella está diseñada para hacer la operación que tú le metes con el número que tú le metes. El que sabes eres tú. Es como los análisis de patrones para huracanes, por ejemplo. Esos análisis de, de esas ecuaciones que se meten, básicamente lo que se utiliza ahí es un campo llamado métodos numéricos, en los cuales se hace una correlación con los datos que se tienen de precipitación de lluvia, velocidades de vientos y demás, y se mete a una ecuación aproximada
porque no es real, no es exacta, obviamente no puede ser exacta. Eh, y el pronóstico, al hacer las operaciones, te da un valor. Te puede decir, no, pues en 2 horas va a tocar tierra, o sea, en 2 horas este huracán que está en tal lugar, ahorita, en 2 horas va a llegar, va a avanzar 800 kilómetros al este. Y entonces ya el meteorólogo dice, no, pues al este está tal lugar. Y entonces en 8 horas, ¿cuánto digo 8 horas? No, en 2 horas el huracán va a llegar a tal lugar. Pero es una aproximación. ¿Por qué? Porque el huracán no es algo exacto. Puede cambiar de dirección, puede llegar más rápido, puede llegar más lento. En el proceso se puede eh, disipar o perder fuerza y puede bajar de categoría y sí llegar a ese lugar, pero ya no con la fuerza que tenía. Entonces son análisis de aproximación solamente, que uno a veces lo redondea, pues para tener eh, valores que se puedan manejar en términos prácticos. O sea, yo no, el meteorólogo, por ejemplo, por lo general no dice, pues puede ser, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque tiene que guiarse por lo preciso. Ya si no llega, pues qué bueno, ¿no? A ese lugar. O si llega debilitado, pues qué bueno también. Pero tiene que hablar con lo más, digamos, certero que se pueda o para prevenir, ¿no? Si el meteorólogo dijera, pues puede ser, no se lo crean tanto, porque puede ser, porque pues el modelo matemático es un modelo aproximado y el huracán pues no sigue patrones exactamente como números definidos. Pero tiene que guiarse por lo más que pueda pasar, de lo más grave que pueda pasar. Entonces va a hablar en términos exactos. Y así igual acá, me dio un 6 exacto, pero pues no puedo poner yo como respuesta, pues el límite de x más 3 cuando x tiende a 3 es casi 6. No puedo poner casi 6, ¿verdad? Y no puedo, no puedo poner exactamente aquí. ¿Cuál puedo poner? Fíjate, 5 puntos y luego después del punto decimal 10 nueves. ¿Sería lo mismo que pusiera 20 nueves después del punto decimal? ¿O sería lo mismo que pusiera 100 nueves? ¿Sería lo mismo que pusiera 1 millón de nueves después del punto decimal? No sería No, lo siempre. pero va tendido hacia un mismo valor. O sea, la tendencia Ujú. es hacia 6. Y entonces, pues lo redondeo para decir un número preciso, 6. Cabría entonces utilizar ese igual que tiene, que no son rectas las rayitas, sino como curvas, ¿no? Ándale, como curviaditas, como onditas. Ah, ajá, Ah, que dice tiende o es aproximadamente. eso sí, sí. Claro, yo coincido contigo, ya que lo mencionas, sería más factible. Pero pues se utiliza el igual. ¿Por qué? Porque el margen Sí. de error, ahora, si el margen de error fuera muy grande, por ejemplo, que en vez de 6 o sea, se aproxima a 6 pero yo en vez de 6 pongo un 5 ya la diferencia es una unidad, ya es demasiado, o sea, eso ya no se puede, ya ahí sí no se puede poner igual. Pero aquí como es tan pequeñito, o sea, la diferencia entre el número real o el número exacto, 6 y el número aproximado puede ser un 5 punto y 1 millón de nueves después del punto. O sea, ya la diferencia entre esa cantidad y el 6 es tan insignificante que no vale la pena ponerla, ¿no? Yo no, imagínate que yo pusiéramos ahí 5 puntos y después del punto decimal 100 nueves. Sí, no, Sería no. innecesario poner ese número así o manejar ese número así. Sí, Pues lo redondeo a 6. Pero sí la idea, el concepto eh, de los límites es que no son exactamente igual. Es un análisis de tendencia.
Y eso ayuda a qué? A que, por ejemplo, yo digo x tiende a 3a, pues sustituyo x y mira qué me dio al sustituir directamente en la función racional que tenía primero, 0 sobre 0. Y fíjate, y yo digo, no, pues que x es igual a 3 y me dio 0 sobre 0, a eso es indeterminado. El límite no existe y ya me quedo ahí, porque el límite no existe, porque x abajo hay un x menos 3. Y digo, si sustituyo 3 menos 3 0. Aunque arriba no diera 0, pero abajo 0. Ya está indeterminado. Sí, Ah, pero espérate. X no es igual a 3 en el denominador, principalmente. X no es igual a 3. Y si X no es igual a 3, entonces el denominador realmente no es 0. Por ejemplo, que X fuera 2 y después del punto 89. Y hago la resta con, y hago la resta con -3, me va a dar un valor real, ¿sí o no? Me va a dar 0,79 ceros y luego un 1 tal vez, pero es un número real, sí, demasiado pequeño, pero es un número real. Y entonces arriba me da 3, 9 menos 9, 0. Y 0 sobre un valor, 0,79 ceros y luego un 1. Cero arriba, porque arriba pone que me darás sí 0, que no importa, ¿no? Pero 0. Pero abajo no me da 0. O sea, no me da 0 exacto. Me da 0,000 y luego un 1. Y entonces 0 arriba sobre un valor abajo, por muy pequeñito que sea, el resultado sería 0. ¿Sí o no? O sea, realmente X no es 3, tiende a 3. Y como no es 3, entonces quiere decir que esto realmente sí puede tener un límite. Eso sí, sí puede haber un valor al cual se aproxima. No me debo guiar solamente por la primera impresión al sustituir directamente el 3 en la ecuación original, sino que tengo que ver qué puede estar pasando. Y una forma es reorganizando la función por medio de álgebra, factorización, racionalización, etcétera. Entonces, sí es importante a la hora de calcular un límite saber estos conceptos para no dejarse guiar por el primer resultado que me dé, sobre todo si es indeterminado. Si es un valor real el que me da sustituir directamente en la función original, pues no hay problema. Ese es el límite, el valor al cual tiende. Por ejemplo, en la que yo te mostraba al inicio acá, esta, el límite es 2. O sea, aquí X eh, nunca va a ser 2. Y digo, X tiende a 2. Ajá, pero X no es 2, tiende a 2, pero no es igual a 2. Entonces esto no es, digamos, o sea, aunque aquí obviamente aquí sí hay una discontinuidad, aquí verdaderamente en esta gráfica el límite se puede ver que no existe, porque pues tiene que coincidir, tiene que ir hacia un mismo lado. Y decir infinito o menos infinito no es un valor real. Entonces no es un valor al cual yo pueda decir que se aproxima la función. Sí, más o menos. sí, sí, está bien, sí, claro. Muy bien. Ok. Y va a surgir entonces una nueva proposición o un nuevo teorema. Para el cálculo de límites, si dos funciones son iguales, por ejemplo, x cuadrado menos 9 sobre x menos 3, ya vimos que es igual a x más 3, porque Sí, incluso graficarla me da una línea recta. Si dos funciones son iguales, para todo valor de x, excepto x igual a, o sea, x, el valor al cual tiende x, que en este caso era 3, y una de ellas tiene un límite cuando x tiende a A, la otra tendrá el mismo límite cuando x tienda a A. Por ejemplo, en la primera sustitución,
nos dio una indeterminación. Sí. La segunda sustitución de la ecuación de la función reorganizada de x más 3 nos dio un 6. Y lo que me dice es, si una de las dos formas de la función equivalente, si una de las dos sí tiene un límite, entonces ese límite va a ser también el límite de la primera, esa esta, la original, porque es la misma función. Solamente que en la primera no va a estar definida para cuando x es exactamente igual al valor al cual tiende. La segunda sí, pero van a ser funciones equivalentes definidas en todos los valores de x, excepto la única diferencia va a ser que la primera no va a estar definida cuando x es exactamente igual al valor al cual tiende, y la segunda sí va a estar definida cuando x es igual, exactamente igual al valor al cual tiende. O sea, la primera función seguramente va a tener un valor definido cuando x es cercano a 3, pero nunca en x igual a 3. Y la segunda sí va a estar definida cuando x se aproxima a 3 y cuando x es igual a 3. Entonces, eso es lo que nos dice esa siguiente proposición. Otra vez, si dos funciones son iguales, o sea, por ejemplo, esta y esta, para todo valor de x, van a ser, si yo le meto un 1 aquí y resuelvo, me va a dar lo mismo que aquí, por ejemplo. Aquí 1 al cuadrado, 1 menos 9 menos 8. Y aquí abajo, 1 menos 3 menos 2. Menos 8 entre menos 3 me va a dar 4. 4. Sustituyo un uno. Y si sustituyo un uno aquí, uno más 3 4. Entonces, para todo valor de x, las dos funciones me van a dar exactamente lo mismo, excepto en x igual a ese valor al cual tiende, que en este caso es 3. Esta me va a dar indeterminado y esta me va a dar un 6. Pero si una de las dos tiene un límite definido, entonces ese límite también voy a decir que es el de la otra. ¿Por qué? Porque es el valor al cual tiende. No me importa que no esté definido cuando x sea igual, exactamente igual. Porque esta función sí va a estar definida cuando x tiende. Solamente que no cuando x es exactamente igual a 3. Esta va a estar definida tanto cuando x tiende a 3 como cuando x es exactamente igual. Pues esa va a ser la única diferencia, que Sí. no van a ser iguales en el mismo valor, en un solo valor para x. Pero de ahí en fuera, en todos los demás valores son exactamente iguales. Y aquí ponemos la muestra, ¿no? Cuando x es igual a 1, ambas me dan 4. Cuando x es 2, ambas me dan 5. Solamente cuando x es 3, una no está definida, la otra sí. Cuando x es 4, 7 y 7 y así sucesivamente. Y entonces podríamos decir que la función x cuadrada menos 9 sobre x menos 3 está disfrazada, ya que al aplicar operaciones algebraicas se convierte en x más 3. Y si yo, por eso que puse aquí el ejemplo, grafico tal cual la primera función, que pudiéramos esperar una parábola por el cuadrado, me da una línea recta. Y entonces puedo ver que realmente es una función lineal, porque si no, entonces la gráfica me hubiera dado una parábola. Pero no, es una función lineal, solo que está escrita de una manera eh, en la cual en apariencia es cuadrática. Pero como arriba está el cuadrado en x y abajo está x a la 1, si yo luego al hacer una división sintética, voy a ver que se va a eliminar un grado y me va a quedar x a la 1. Y eso va a definirme una línea recta. Hay Pregunta. una pregunta. ¿Cómo Dime. se dice ahí entonces que la solución de la segunda es para la primera también? Exactamente, exactamente. La solución de la segunda
que sí me dio un valor definido. Este 6 que es el Sí. límite para x más 3, este 6 va a ser el mismo límite para x cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Porque recordemos, es el límite, es el valor en el cual se va a topar. No, no es cuando sea exactamente igual a 3, pero es el límite. Es como Ok. acá cuando la ecuación al inicio, la gráfica decía que el límite es 2. O sea, 2 es el límite. Y entonces puede decir que el límite es 2, pero no significa que cuando x es exactamente igual a 2 esté definida. Simplemente es el límite, es el borde, pues, del cual no va a pasar. Ninguna de las dos, ¿eh? Ninguna de las dos pasaría de 6 cuando x tiende a 3. Ninguna de las dos, solo que esta no me lo refleja y esta sí. Pero pues, como son las mismas, es la misma función, solo escrito de una manera diferente. Entonces, con que una de las dos me dé un límite definido, pues eso me indica que la otra también. Lo que pasa esto, mira. Imagínate que ninguna de las dos me diera definido, ¿no? Que ese 6 no existiera, sino que también yo al sustituir en x más 3 me diera indeterminado. Eh, con todo y eso, podrían estar las dos tendiendo hacia el 6, solo que matemáticamente yo no lo sabría. O sea, ¿cómo saber hacia qué valor se está aproximando? O sea, es x cuadrada menos 9 sobre x menos 3 también se aproxima a 6. Solo que así como está escrito, no me lo puede reflejar. Entonces, yo lo que hago es simplemente reorganizarla para obtener ese reflejo de a qué número, porque podría ser a cualquier número, podría ser un 20, no sé, pero de alguna manera yo tengo que saberlo. Entonces, no quiere decir que sean diferentes, es la misma, solo que esta, por la forma en la cual está escrita, no me refleja al sustituir directamente hacia qué valor está tendiendo la función. Y esta sí me lo refleja, pero no quiere decir que esta tienda hacia otro número. No, esa función también tiende a 6, también se acerca a 6 conforme x se acerca a 3. Y esta también, solo que esta no me lo refleja. Y esta sí, pero esa es la única diferencia. Pero ambas tienden a 6. Solo que yo algebraicamente o matemáticamente, ¿cómo me daría cuenta? Tengo que a fuerza tener un número, tengo que a fuerza tener pues un reflejo, pues una imagen. De hecho, no sé si lo manejé así, pero en muchas literaturas, a Y, ¿cómo le llaman? La imagen de X, ¿no? Sí. En la imagen. O sea, ¿cómo esto no me da imagen? Ah, ya. Esta sí me da imagen. Pero no quiere decir que porque esta no me da imagen, No existe. no exista o se esté yendo hacia otro número diferente al de esta, ¿no? Solamente que esta no me refleja la imagen. Y esta forma sí me la refleja. Entonces yo lo que busco aquí es una forma que me refleje ese número al cual está atendiendo. Pero como son las mismas, pues obviamente la otra también tiende a ser ese número, solo que por la forma no me lo refleja. No sé si me explico más o Sí, menos. sí, 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 ya quedó bien, gracias. Más o menos, o sea, sí, a veces estos conceptos son un poquito a veces, no sé, como abstractos, y yo sé que pues, a veces nos perdemos en querer entender eso y luego no nos sabe, ¿no? No le hallamos el gusto, creo que a los límites. Ajá. Y a veces ese tipo de conceptualización es la que lo vuelve tedioso y ya no dan ganas a veces de seguir, pero la idea es que quede lo más claro posible. Es como, mira, yo imagínate, yo o tú estás buscando verte al espejo, pero vas, hallas un espejo que está muy dañado, muy opaco, casi no se ve, casi no te reflejas, casi no se ve tu imagen.
y no te Ajá. puedes ver, digamos, si estás bien peinado, yo qué sé. Y buscas otro espejo, bien clarito, bien cuidado, y ahí sí tu imagen se ve muy bien. Y ya puedes ver que es, no sé, lo que hay acá arriba. No quiere decir que no existas en el otro espejo, solo que no, por sus condiciones, no te reflejó, y el otro sí. Pero ¿qué diríamos? Que no existes porque en el otro espejo no se vio tu imagen. Pues no, tú sigues existiendo. Solo que ese espejo, por sus condiciones, la forma en la que está, pues no reflejó, no te dio la imagen, no reflejó tu imagen. Entonces tú buscas uno en la que puedas ver tu imagen. Pero si ese es el mismo, sigues existiendo. Y existes para el otro espejo, solo que no reflejó tu imagen por la forma en la cual estaba. ¿Sí, más o menos? Sí, sí, queda más claro. Perfecto. Entonces, esa es la cuestión con estas cosas, ¿no? Es buscar un espejo que me refleje ese valor al cual está atendiendo. Y entonces puedo saber que en el otro también, solo que el otro pues no me lo reflejó. Básicamente eso es en términos más, pues, coloquiales. Muy bien, vamos a ver un ejemplo ahora. Este fue un ejemplo eh, cuando obtenemos, por ejemplo, cero sobre cero o algo sobre cero, que no está definido. Y ahora veamos un ejemplo para cuando tenemos esta otra forma de indeterminación, infinito entre infinito. En algunos casos, una vez hecha la sustitución directa, cuando x tiende a infinito. En el otro ejemplo, es cuando x tiende a un valor eh, definido, ¿no? Por ejemplo, 3. O podría ser cero, como en los casos que vimos. Y aquí es cuando x, por lo general, tiende a infinito. Que cuando tengo ese caso de cuando x tiende a infinito, me puede dar muchas veces infinito entre infinito. O infinito sobre algo que sigue siendo infinito. De cuando pasa eso, o que x tiende a infinito, por ejemplo, se obtiene como resultado muchas veces, en algunos casos, infinito sobre infinito, que es algo indeterminado. Para evitar esta indeterminación, dividimos 7. Este caso es muy específico, muy específico. En el anterior, se puede aplicar a la álgebra como factorizar o como racionalizar o una identidad trigonométrica. Y en este caso, cuando es infinito sobre infinito, que es ese universo, es el resultado que me da al sustituir directamente el infinito al cual tiende x, para evitar este tipo de determinación, se tiene que dividir ambos términos por la potencia más alta de x que hay en la función. Los grados del numerador y denominador son iguales. Entonces, una vez que se realiza la operación anterior, el límite será distinto de cero. Ahora, vamos a ver un ejemplo para entender ese show del párrafo. Ejemplo, calcula el límite cuando x tiende a infinito de esta función, que es una función racional. Y bueno, no vamos a fijar, como es una función racional cúbica, pues podemos ver que su rango, dominio y rango, pues no tienen restricciones. Sí, Solución. Primero, ¿qué hacemos? Sustituimos directamente el valor al cual tiende x, que en este caso es infinito, en toda la función. Y lo sustituimos. Sería 3 por infinito al cuadrado, más 2 por infinito, menos uno. Sobre 5 por infinito al cubo, perdón, arriba, más 3 por infinito, más 2. Y pues esto medio infinito, y infinito menos uno pues sigue siendo infinito. Y abajo infinito, infinito más 2 pues sigue siendo infinito. Lo cual es una forma indeterminada, o sea, algo indeterminado. Entonces, para evitar la indeterminación, lo que vamos a hacer es dividir el numerador y el denominador entre, dice acá, eh, por la potencia más alta de x. La potencia más alta de x en esta función es x al cubo, porque la otra es x a la u. Entonces, para evitar esa indeterminación,
dividimos el numerador y el denominador entre x al cubo, que es la potencia más alta para este caso. Y vamos a obtener lo siguiente. Tenemos la función original y ahora vamos a dividir cada uno de los términos, tanto arriba como abajo, entre la potencia más alta que es x al cubo. Y decimos 3 sobre 3x al cubo sobre x al cubo más 2x sobre x al cubo menos 1 sobre x al cubo. Y abajo 5x al cubo sobre x al cubo más 3x sobre x cúbica más 2 sobre x cúbica. Y entonces resolvemos lo que se pueda resolver. Aquí x al cubo entre x al cubo me va a dar 1 y me va a quedar solamente el 3. Acá x sobre x al cubo me va a dejar x cuadrado abajo y arriba no va a quedar x. Menos 1 sobre x al cubo. Abajo me queda un 5 más un 3 sobre x cuadrada más un 2 sobre x al cubo. Y ahora, ya que hice eso, en lo que me quedó, voy a sustituir ahora sí el valor al cual tiende x, que es infinito. Y me va a quedar 3 más 2 sobre infinito al cuadrado, menos 1 sobre infinito al cubo, dividido entre 5 más 3 sobre infinito al cuadrado, más 2 sobre infinito al cubo. Y aquí vamos a aplicar uno de los casos que vimos hace un ratito. Fíjate, tengo un término constante entre infinito. Y acá vimos que cuando tengo un número constante, ¿dónde está? Entre infinito, o sea, c, cualquier valor c constante entre infinito, eso siempre va a dar cero. Eso sí está definido y va a dar cero. Entonces aquí yo tengo 2 sobre infinito, que me da cero, 1 sobre infinito, cero, 3 sobre infinito, cero, 2 sobre infinito, cero. ¿Y qué me queda? 3 más cero menos cero sobre 5 más cero más cero, que me da 3 quintos. Y entonces yo evité la indeterminación al realizar este procedimiento para este caso específico en el cual me da infinito sobre infinito. Es lo mismo que me dé cero sobre cero que infinito sobre infinito. Entonces, para este caso específico, lo que se hace es dividir cada término, en este caso es una función racional, pero puede ser otro tipo, cada término entre el grado más alto de la x que esté presente. En este caso fue x al cubo. Y con eso, lo que voy a propiciar es que en el término que tenía el grado más alto de x, se elimine la x y me quede el número, por ejemplo, aquí el 3 independiente. Y bueno, aquí abajo también había el 5 me queda independiente. Y eso va a propiciar que para todos los demás, aunque hayan estado acompañando de x, arriba va a desaparecer y abajo va a quedar. Y entonces la idea es que la x quede como denominador de todo, de puros números constantes. Y al sustituir infinito ahí, yo tengo un número constante sobre infinito, lo cual por definición es cero, y al final me queden solo los números que estaban acompañados de esta x de grado más alto. Y entonces, en este caso, que eso era un cociente, me queda 3 quintos. Si fuera una función de otro tipo, no racional, pues hubiera quedado diferente, ¿verdad? Tal vez 3 Sí. por 5. Y ya me da un valor definido. Y con esto evite esta forma indeterminada. ¿Cómo ves? Sí. ¿Dudas sobre esto? Y entonces ahí el límite es 3/5. El límite es 3 kilos, exactamente. O sea, sí existía el límite. Nuevamente, ¿qué pasó? Por la forma en la cual estaba escrito, no se reflejaba. Pero sí existía el límite, porque yo, fíjate, yo no hice nada incorrecto. Dividir, ¿qué sería algo incorrecto? Que el numerador lo dividiera entre x al cubo, por ejemplo, y el denominador no. Eso sí sería incorrecto. Pero si tanto el numerador y todo lo que está ahí en el numerador, como el denominador y todo lo que está en el denominador, lo divido entre lo mismo, obtengo que una función equivalente.
Es como si multiplico Sí, arriba y abajo por menos uno. Mientras sea en ambos, el resultado sería una función equivalente. Y nuevamente busqué un espejo que me reflejara el límite escondido ahí. El primero pues no me reflejaba. ¿Sí? sí, Muy bien. Entonces el límite es 3/5 para tanto para la primera como para la segunda. Muy bien. Y aquí tenemos otro ejemplo. Resuelve los siguientes límites. Límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada menos 4 sobre x menos 2. Entonces aquí dice por inspección, pues podemos ver que si yo sustituyo el 2 directamente, en el denominador va a ser un 2 menos 2 0. Y ya no importa cuál yo obtenga arriba, pero a ser racional, el denominador es el que limita. Entonces, ya sé que si sustituyo directamente, esto me va a dar ahí indeterminado. Entonces, pues ya para qué lo escribo, ¿no? Lo que tengo que sí, hacer, recurrir a algún procedimiento algebraico para obtener una función equivalente. Entonces, aquí lo que se puede ver es que arriba, pues puedo tener una diferencia de cuadrados. ajá, Y al factorizarme arrojaría un x menos 2 por un x más 2. Y como abajo tengo un x menos 2 pues se puede dividir y obtener simplemente un x más 2. Y ahí ya puedo sustituir directamente el 2 al cual tiende x y me genera un 4. Y entonces el límite sí existe. Solo que la primera forma en la cual estaba escrita la función no me lo reflejaba. Y la segunda, pues ya me lo refleja. ¿Sí? sí, Y tenemos esta. Aquí fíjate, ya me da la solución. Creo que en la anterior también. Ya me daba la solución bien a 4. ajá, Aquí ya me da la solución. Y fíjate lo que dice. En la solución. El límite no no existe. existe. Vamos a ver qué pasó. Tenemos esta función. X tiene infinito. Entonces, pues ya sé que, fíjate, 4 por infinito al cuadrado, infinito. Infinito más 5 infinito. 2 por infinito, infinito. Infinito menos uno infinito. Infinito sobre infinito. Ya ni lo resuelvo a escrito, ¿no? Ya sé que eso me va a dar. Lo puedo hacer mentalmente. Entonces, ¿qué procedo? A hacer lo que me dice el teorema, que Ajá, divida todo en la entre el diferencia mayor. grafito de x, que en este caso sería x al cuadrado. Y entonces agarro y divido. Divido entre x al cuadrado, divido entre x al cuadrado, abajo también y acá también. ¿Qué obtengo? 4 más 5 sobre x al cuadrado. Y abajo tengo 2 sobre x menos uno sobre x al cuadrado. Y ahora, ¿qué va a pasar? Que ya en la nueva función eh, equivalente sustituyo el infinito. Y entonces tengo 4 más 5 sobre infinito al cuadrado. Y abajo tengo 2 sobre infinito menos uno sobre infinito. ¿Y qué tengo? Mira, 4 más 5 sobre infinito, cero. Ajá, Y abajo ¿qué tengo? 2 sobre infinito, cero. claro. Menos uno sobre infinito, cero. Cero menos cero en el denominador, cero. Claro, Y entonces tengo 4 arriba, cero abajo, que es indeterminable. Entonces, aunque yo reorganicé la función, me sigue dando indeterminado, lo cual me confirma que realmente el límite no existe. Cuando sí, tú haces el procedimiento y la nueva función equivalente te sigue dando indeterminado, entonces lo que confirmas es que el límite de verdad no existe. Sí, ese es el otro caso que puede pasar. O sea, tú al reorganizar la función puedes confirmar dos cosas. O que el límite sí existe, pero la primera versión no te lo reflejaba, o que el límite de verdad no existe. Y entonces si obtienes indeterminación después de haber hecho el álgebra necesaria, entonces confirmas que el límite verdaderamente no existe. Esta función, su límite no existe.
¿Y por qué no existirá? Muy seguramente porque tanto por la izquierda como por la derecha no tienden al mismo valor. En la clase de ayer vimos que cuando te acercas al valor al cual tiende X por abajo, es decir, por la izquierda, y luego te acercas al mismo valor, pero por arriba, o sea, por la derecha, cuando ambas tendencias no llegan o no se aproximan al mismo número, entonces el límite no existe. Ahora, ¿qué podemos hacer? Fíjate bien, y que no lo he hecho, fíjate, eso no lo hice. Vamos a probar a ver qué nos da GeoGebra. Dice 4x cuadrada más 5 y abajo tengo X menos 2. x menos 1. Ah, mira, eso es lo que tengo. Y sé yo, o sea, es discontinuo, está cortada, no es continua la función. Por eso lo que me dice el álgebra lo que me dice es indeterminación. O sea, la función no es continua. ¿Por qué? Porque el límite no existe. Si yo me acerco por la izquierda, ¿hacia dónde? ¿Hacia qué valor tendría ese? Hacia el infinito. Si por la izquierda me acerco hacia el infinito, hacia el infinito, este brazo pues va hacia un lado. Y si me acerco por la derecha hacia el infinito, este brazo va hacia otro lado diferente. Entonces, no hay, eh, no hay límite, no hay un lugar, no hay un punto en el cual ambos, digamos, partes de la función o la función esté tendiendo. Cuando tú veas esto, que la función no, no es continua, es decir, no puede dibujarse la función, la gráfica de la función, sin Sin despegar, despegar el lápiz. o sea, que hay un salto, que no están unidas, Ajá. pues lo que te dice es que la función no es continua. Y si no es continua, no tiene límite. Que hay un corte, no es una función que esté definida, pues es una función indeterminada. O sea, hay de, cierto intervalo de números en los cuales la función nunca va a pasar, por lo tanto, nunca se van a unir los brazos y por lo tanto, pues nunca va a tener continuidad. Entonces, ahí podemos concluir que el límite, en este caso, no existe, a pesar de haber hecho el álgebra, a pesar de haber reorganizado la función, pues llego a la conclusión de que el límite no existe. O sea, cuando x se acerca a infinito, esta función no se acerca a ningún valor específico. A ver, x infinito hacia dónde es, fíjate. Hacia la derecha, no es hacia, no es hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando x se va hasta hacia la derecha infinitamente, ahí ya se ve pegadito, pero por el zoom. Ajá. Cuando x se va hacia la derecha infinitamente, no hay gráfica, ¿no? Porque aquí, fíjate, aquí aparentemente se ve una línea recta, pero por el zoom. Pero ¿qué hago ya si me acerco?
y digo x se va hacia infinito, esta v que se forma, pues este brazo se va hacia y infinito y nunca lo va a alcanzar acá x. Y esta otra peor, de hecho, a ver, ya. De hecho, mira, fíjate dónde empieza. Ajá, Ya lo perdí. Aquí empieza, mira, la función. como en el En el 120. 120 aprox. Fíjate, 120 llega acá y luego se va para acá, al menos infinito. Y luego, Ajá, acá como en el 260, 70, sí, baja y luego se va hacia allá. O sea, no tiene continuidad, pues, la función. No ajá, está, eh, no está definida, no está bien determinada. Está a trozos, está a pedazos. sí, No hay continuidad, y al no haber continuidad, pues obviamente X, aunque X se vaya hasta infinito, no tiende hacia ningún valor la función. O sea, aquí fíjate, no es que la función no exista, es que el análisis de la tendencia me dice que cuando X tiende hacia infinito positivo, esta función no tiende hacia un valor específico. ¿Hacia dónde se va? Fíjate, conforme X se va hacia infinito, si tengo un bracito, mira, este bracito de arriba, este bracito de abajo, pues no, ni lo cuento. Cuando X se va hacia infinito, este brazo, ese brazo, por lo que se ve, se va al infinito. ¿Sí o no? sí, Y sí, vamos a suponer que yo estoy en X, ay, en X. Imagínate que si yo estuviera ya en X igual a 1 trillón acá, ajá, sí me va a dar un punto. Sí me va a dar un punto esta gráfica porque ese brazo de la gráfica se va hacia 1 trillón, ¿no? Se sí, va hacia el infinito también. El problema es que, ¿qué es lo que me dice? ¿Sabe de qué se trata esto? De que cuando X tiende hacia un cierto valor, la función se aproxime hacia un valor específico. ¿Y qué es lo que yo veo aquí? Como que X, conforme crece y crece y crece y crece y crece, ¿esa función qué le pasa? Crece y crece y crece y crece y no deja de crecer. Mira, pues voy a poner aquí, bueno, ahí está muy chiquito todavía. Ah, chispas. Oh, bueno, por ejemplo, aquí X es 3000 y Y es 6000, ¿no? Y X sigue creciendo, X sigue creciendo, mira, y ese bracito de esa función no ajá, llega, no llega a un límite, o sea, no llega a una frontera, no se detiene, pues, no llega a un valor específico, sigue creciendo, sigue creciendo. Conforme X se aproxima al infinito, esa función hacia dónde se aproxima, hacia el infinito, pero como infinito, no es un valor, es un término abstracto para referirse simplemente a que la función o un número no deja de crecer o no deja de decrecer, pues entonces el límite no existe porque efectivamente no tengo yo una barrera. No hay un límite, pues, o sea, básicamente aquí no hay un límite para este bracito que es el que pudiera reflejar en un valor porque X tiende hacia infinito. El sí, otro ni lo cuento porque se va hacia Y menos infinito. Pero aquí no tengo un límite, no se detiene, pues. X no deja de crecer, Y tampoco deja de crecer. X no deja de crecer, Y tampoco deja de crecer. Y como X dice se va hacia el infinito,
Pues entonces esto no se detiene, no tiene un límite. Ahora, te voy a contrastar con la anterior. No, la anterior. Ah, fíjate. ¿Qué pasa con esta cuando x tiende a infinito? ¿Hacia qué valor tiende la función? Mira, ¿cuánto nos dio? 3/5, 3. ¿no? Fíjate, la voy a copiar. A ver si 3x cúbica más 2x menos 1 más 2x 2x-1. de abajo es 5x cúbica más 3x más 2. 5x cúbica dos, Más 2x. más 2x. No, No, perdón, 3x. 3x. 3x más 2. Muy bien. Lo que nos dio, pues el zoom, porque esto ya se fue muy grande. A ver, creo que no la metí bien. Ahí está. ¿Qué le pasa a usted? Deja espacio entre. Sí, la voy a borrar porque creo que es la forma Ajá, que la copié. La borro. Ahora meter otra vez. Y igual a eh, y igual a 3x cúbico más 2x menos 1. 3x cúbico más 2x. 3x cúbico más 2x más menos 1. 2x. 5x cúbica más 3x más 2. Ahí. Ah, caray. Ups. Ya mira, que estaba tan grande el zoom Sí que no se que no se distorsionaba. veía una línea recta nada más. Ajá. Ahí está, mira. Fíjate. X tiende hacia infinito positivo. Y me dice que la función, o sea, y, tiende a 3 quintos. Ujú. Bien, entonces voy a ver, vamos a ver, 3 quintos, eh, 3 quintos, ¿dónde es 3 quintos?
¿Cuánto es 3 quintos? A ver, ¿En decimal? 3 quintos, 3, 6, 2, 2.2 es 0.6. Sí, punto 6. 0.6. A ver, entonces aquí 0.5 quiere decir que aquí es 0.6. Mira, aquí es 0.6. 0.6 en y, porque Ujú, pues la función es y, o sea, f de x es y. O sea, cuando x tiende a sí, infinito, quiere decir que f de x tiende a 0.6. Entonces, fíjate, aquí es el 0.6. Bueno, ahí está ya en la hora. sí. Yo me voy a x, sí, fíjate, ahora voy avanzando hacia infinito en x. X. Voy hacia lo infinito, apenas estoy en 4 porque pues lo voy a hacer ahora sí más, más el zoom. Voy hacia números más grandes, hacia el infinito. Ujú. Y esa línea, fíjate, ahora sí, es el límite. Yo voy a x hacia el infinito. Si te das cuenta, esa línea no sigue creciendo, Sí, ¿no? no, sigue Ya está horizontal. horizontal en 0.6. Ujú, O sea, yo puedo irme hacia el infinito en x y la barrera va a ser 0.6. O sea, ¿qué quiere decir? X obviamente pues, no va a ser infinito porque infinito no es un número. Lo que me dice es que no importa qué tan grande sea X, el valor máximo, tope, límite al cual va a llegar Y es 0.6. ujú. No va a ser igual a 0.6. ¿Por qué? Va a Porque X nunca deja de crecer, por lo tanto Y aproximarse. se va a aproximar infinitamente a 0.6. Y como veíamos en la clase de ayer, no hay, a veces es un poco abstracto, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, veíamos un caso ayer y decíamos, si yo estoy a 8 metros de una pared y cada vez me acerco a la mitad de la distancia, de primero me acerco 4 metros y me faltan 4 metros. Ahora la mitad de 4 de los metros que me faltan, que son 4 sería 2. Avanzo 2 y me quedan 2. De esos 2 que me quedan, avanzo la mitad, uno. De ese uno que me queda, avanzo la mitad, 0.5. De ese 0.5 que me queda, avanzo la mitad, 0.25. De ese 0.25 avanzo la mitad, 0.125. Y en teoría, yo le puedo seguir sacando mitad, 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 y nunca voy a llegar al cero, porque siempre, no importa qué tan pequeño sea el número, puede tener mitad. Es algo similar aquí. No Sí. importa qué tan grande sea X, yo siempre me va a dar un valor Aparecer un número. cercanísimo a 0.6, pero nunca va a ser 0.6. ¿Por qué? Porque X infinito, perdón, no es un valor. Ujú, Solo es la idea o la forma de representar que X nunca deja de crecer. Entonces, lo que me dice, X nunca deja de crecer, pero Y, lo máximo, el tope, el límite que puede darme sería 0.6. De ahí no va a pasar. Entonces, tiene un límite. Sí, sí, sí entiendes el concepto de límite. sí. Tiene un límite, pues. Y esa es la idea, o sea, la idea de limitar, de limitar. Entonces, podemos ver que a veces... ay, a veces, aunque haya discontinuidad, la función sí va a llegar a un cierto límite dependiendo hacia dónde tienda x. Porque aquí hay discontinuidad, mira. Sí, están Pero sí hay un límite. desunidos. Sí hay un límite. Cuando x tiende a infinito, o sea, el problema es, o el punto es, que estamos analizando esta función cuando x tiende hacia, en este caso, hacia el infinito positivo. Pero si x tendiera hacia uno, perdón, hacia uno no, porque hacia uno pues también es parte del infinito y hacia qué valor va a tender y 0.6. ¿Qué pasaría si x tiende a -1, por ejemplo?
sería otra cuestión, ¿sí me entiendes? Ajá, O sea, esto es puntual. X tiende a un punto específico o hacia una dirección específica y yo analizo qué pasa con la función, cuál es el comportamiento de la función cuando X se acerca a ese valor específico. Pero si para la misma función X ahora se acerca hacia un valor distinto, la función cambia su comportamiento. No me va a dar el mismo límite o puede ser que para otro número diferente al cual se aproxime X, la misma función no tenga un límite. Entonces, si te das cuenta, son casos específicos de una función con un valor de X. Pero yo puedo cambiar ese valor de X y para la misma función y el comportamiento va a ser diferente. ¿Sí me entiendes? sí, Entonces, por eso es un análisis de comportamiento, de tendencia. No son valores exactos, ahora sí que exactos. La idea es saber qué pasa cuando X se aproxima a un cierto valor. Pero si yo cambio el valor al cual se aproxima X, el comportamiento de la función obviamente va a cambiar. En este caso, como dice, X tiene infinito positivo. E infinito positivo me abarca desde cero hacia todos los positivos, pues entonces todo ese rango ya está cubierto. Si X tiende a uno, la función tiende hacia otro, por ejemplo, si X tiende a uno, la función va a tender a un cierto valor, pero como ese valor ya está incluido en el infinito, pues incluimos todo ese rango. Pero si X tiende a cero, por ejemplo, la función va a tender a otro valor. Por ejemplo, para X igual a cero, Y ¿cuánto vale? Y vale menos 0,5 más o menos. sí. Si X tiende a menos uno, Y vale uno. Si X tiende a menos 2, Y vale menos 0,7 tal vez. Entonces, dependiendo hacia qué valor tienda X, la función va a cambiar su comportamiento. Muy bien, Juan, pues hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Ahorita envío la sesión de ayer y Sí, en que quede el video listo ya eh, lo subo también con las diapositivas. Entonces, ya nada más para finalizar, eh, espero que puedas empezar a probar estos ejercicios. Lo primero que es, ya vienen las soluciones, mira. Mañana vamos ajá, a empezar a ver ejemplos ya resueltos, diferentes casos, igual que en el tema pasado, para practicar, ejercitar y demás. Pero sí te animo que puedas empezar, por ejemplo, con uno, aunque sea, y probar. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Sustituir directamente el valor al cual tiende X en la función. a ver qué. Si veo que me da indeterminado, entonces puedo aplicar tal vez una factorización, reorganizar la función, tal vez una racionalización. Sí, Ya mañana veríamos ejemplos de, si te acuerdas qué es racionalizar. sí, Ah, bueno, entonces ya mañana veríamos casos de racionalización, por ejemplo, diferentes técnicas, porque de ahí fuera sustituir el valor al cual tiende X en la función, mientras te dé un valor real, pues ya calculas el límite. El problema es cuando sustituyes y no te da un valor real, sino te da un indeterminado, ahí hay que aplicar el álgebra. Y entonces, pues, básicamente son los casos específicos. De ahí en fuera, los demás son fáciles. Ya te da el resultado. Tú trata de llegar a ese resultado. Digo, aunque sea con uno, y ya mañana sí. como quiera lo vamos a resolver aquí en clase. Yo ya lo voy a poner resueltos y lo vamos a ir explicando cada uno. Entonces, Juan, pues gracias por tu atención. Nos vemos Pues mañana. gracias, maestro. Sí. Bueno, estamos pendientes. Buenas noches. Buenas noches.